Que comenzamos ya en estos momentos en Facebook. En Facebook nos acompaña un joven escritor ochentero, Juan Andrés Rodríguez, aquí a los estudios del Audio Estéreo. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Espera un segundito que creo que no te ha abierto el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muchísimas gracias. Aunque yo lo de ochentero lo siento raro. No porque no Sí. sea de los 80, sino porque soy del vértice 89-90. ¿Te quieres quitar la edad? ¿Es que quieres decir que eres No, noventero? ¿Quieres decir que eres noventero? me siento más noventero, es Porque, verdad. porque además tu época tiene que ser esta o la primera década del 2000, ¿no? Pues porque ahí es donde estás siendo adolescente, joven. Exacto. Entonces, ochentero suena un poquito más retro, más retro, más Es retro. cierto, es Sí, cierto. Pero no me quiero apropiar. listo. Juan, te va a pasar el libro para que lo compartas en la cámara, para que ahí tenemos una cámara al frente y los oyentes lo vean. Ahí está, exacto. No, pero eso sí es mucho modelo, hombre. Sí. Oiga, además de periodista, Mi hiciste hermana es modelo, ella me ha enseñado. Sí, Sé saludar de cerca y lejos. no, pero qué bien. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Mi libro, mi primer libro de cuentos, Desclasificado. Un libro que prácticamente me permitió hablar de mis obsesiones, que son el deporte y la literatura negra. Me gusta lo que tiene que ver con espías, con asesinatos, con cuentos de detectives. Y en un momento dije, ¿por qué no hacer un libro completo? Y pues surgió esto, un libro que publicamos con la editorial 531. Aquí está también el sello editorial. Te voy a recibir el libro, que me da pena que te quedes todo el tiempo y eso es muy incómodo, entonces yo te lo recibo, con eso estás más Gracias, tranquilo gracias. ahí. Listo. Primer libro, ¿no? Qué bonito esto. Y también te agradezco que sea un libro de cuentos. No se están haciendo muchos, o bueno, no, luego que no se hagan muchos. Corrijo, las editoriales no están publicando cuentos, ¿no? Les cuesta mucho. ¿Qué es lo que pasa con los cuentos? Porque es algo fantástico, es ideal también para el estudio, es ideal para que lo acompañe a uno, narraciones breves, que uno pueda tener ya inicio, fin. ¿Qué pasa con eso, Andrés? Yo creería incluso que podríamos decir también que siento yo que la mejor manera es de comenzar como escritor, o sea, Ya. por los cuentos. Em, Hay que mirar el mercado, o sea, la Sí. industria editorial es un mercado también. Y pues yo vivo en México, tengo digamos ahorita más cercanía con el mercado mexicano y alguna vez hablamos con un profesor que está cerca a gente que trabaja con Planeta y preguntó por un libro, en este momento no recuerdo cuál, y dijo, no, se está vendiendo muy bien para hacer literatura. O sea, Claro, sí, porque sí, los sí, sí. libros que se venden más no No. terminan siendo novelas, no terminan siendo libros de cuentos, ni siquiera Ajá. de no ficción como lo que entenderíamos como narrativa de no ficción, sino libros que tienen que ver con autobiografías, cosas de coaching, ¿sí? Autoayuda, sí. Sí, Autoayuda, ese tipo de autoayuda, cosas, sí. que no lo digo por juzgar, sino simplemente es lo que No. pasa con el mercado. Te pedí como una lectura del mercado, exactamente, Exacto. sí. Entonces, a veces es difícil apostar, pero en general hay muy buenos escritores haciendo cuentos. Y por lo menos ahorita la que siempre se me viene a la cabeza como cercana es una argentina, Samantha Schweblin. Muy buenos cuentos. A mí me parece que ella hace cosas muy buenas. Entonces yo creo que ahí hay potencial, hay algo para hacer, pero también es una cuestión de arriesgarse a pensarlo así. Muchas veces los escritores cuando comienzan y cuando comenzamos, a veces la novela puede ser más atractiva, se vende más una novela, se adapta más una novela, pero eso no siempre termina siendo la mejor manera de empezar a escribir. Y entonces es necesario como todo un proceso de búsqueda, tratar de identificarse qué es lo que quiere hacer uno cuando escribe. Y en mi caso, que yo no soy una persona que se incline tanto por el largo aliento, o sea, no soy alguien que pueda sacar 300 páginas como los novelistas gringos, que sacan novelas que parecen Biblias. Yo prefiero narraciones cortas y los cuentos me funcionan muy bien. Entonces, fue algo que yo pensé, pero digamos, pensando en esto de los cuentos, a mí me gusta pensar que sí, un libro de cuentos lo pensé como un proyecto, y esto me lo mencionó un escritor que también tiene un libro de cuentos extensos, colombiano, se llama Juan Fernando Incapié, tiene un libro que se llama La Ley del Ex, y la idea es que por lo menos si uno va a pensar un libro de cuentos, los engrane, o sea, piense también la conjunción de esos cuentos. Que haya un hilo ahí que pueda decir,
en tu caso, deporte, espionaje. Algo así, puede que Ajá. sea desde la narración, puede que sea desde el tema, puede que sea que las historias se conecten o no, pero un hilo que le permita al lector ver que hay algo más que solamente un compilado, si es de un solo autor. Y pues desde ese momento yo como que pensé a organizar eso y me ha funcionado bastante bien. Incluso lo que escribí después, que es una novela, yo no lo pensé como una novela, yo lo pensé como un libro de cuentos, pero mi profesora, porque fue mi tesis de grado en México, me dijo, no, esto es una novela, que está segmentada, está fragmentada, sí, pero pues es una novela hecha a base de cuentos. Mm. Adriana Arjona, espero pronto tenerla aquí. Tiene un libro de cuentos, ha venido trabajando muchos años en él y son enfermedades mentales la que los une, es una locura. Tú mencionaste Planeta, casi todos los meses leemos las novedades de Planeta, muy poco cuento, muy poco cuento. Creo, bueno, Paula tiene muy buena memoria, de pronto puede ser lo de Mendoza. Los cuentos de Mendoza puede ser lo último que vimos Ah, así en sí. cuentos de De Planeta. Planeta, sí. Pero porque es Mendoza, ¿no? Porque es Mario O sea, Mendoza. Entonces, Además, Mario sí. Mendoza no necesita ni siquiera Planeta. sí. Planeta necesita Mario Ah, Mendoza. Exacto, exactamente, sí. Cuando llegas a ese nivel, pues uno dice de ventas, de todo, de calidad, vamos con cuentos, ¿no? Murakami, vamos con un libro de cuentos de Murakami, no hay Sí. lío. De resto es muy difícil, ¿no? Es que yo Muy creo difícil. que este tipo de autores ya tienen una situación que yo creo que todo escritor también aspira. Y es cuando tú ya tienes el talento, lectores, mercado, ya puedes hacer lo que quieras. Ah, O sí, sea, sí, ya claro. dice, acabo de sacar un libro de poemas, pero es su primer libro de poemas, usted solo saca novelas. Sí, ¿lo quieren o no? Sí, lo quiero. Claro. Y si Mario Mendoza, yo no sé si Sí. lo está haciendo, pero si Mario Mendoza llega en un momento y dice, este es mi primer libro de poemas, va a tener lectores, No, va a tener... Pero por Pero por supuesto. y entonces, Es que ahí yo está el creo- mercado. Él tiene su propia editorial, además, ¿no? Ah. Ese dato no lo sabía. Sí. Oh, acá. Su propio stand. Sí, Es una sí. locura. Ah, bueno, sí, eso En la sí, feria. En la feria. tiene su propio stand, pero es de Planeta. ¿Ese stand es de sí, Planeta? Es de Planeta, pero Pero se lo él- dejan exclusivo Sí, a Mario para él. Mendoza. Y sí. lo publican en Sí. pastadura, o sea, No, es uno una publicar en belleza. pastadura, eso es como Una ya el belleza. sueño. Ah, Dios mío. es una belleza, una belleza. Bueno, desclasificado. Yo te estaba molestando también con lo de los años 80 porque acá uno encuentra que está la Guerra Fría y uno dice, ¿cómo es que un noventero o una persona que está como en la primera década del 2000, esto no lo debió haber tocado tanto, no lo viviste? Sin embargo, lo escribes como si fueras un escritor nacido en los años 40, conociendo muy bien el tema, o por lo menos cuando uno lo lee, uno dice, ¿cómo así? ¿Esto qué es? Por Dios. O sea, las teorías de conspiración se me dispararon por 40. Cuéntame un poquito, ¿qué te atrae de la Guerra Fría? ¿Qué te atrae? Y también, bueno, yo creo que es más por lo que dijiste, esa novela de detectives, ¿no? De crimen. Yo creo que por lo menos yo no hubiera servido para vivir en ese momento. La paranoia puede ser muy estresante y sentirse perseguido. O sea, por lo menos ahorita cuando hemos descubierto que hay casos de periodistas que los siguen los gobiernos, pasó acá, en México pasó también, eso es algo que me parece demasiado fuerte. Entonces, yo soy una persona que sí tiende a ser paranoico y conspiranoico. La diferencia es que uno también tiene que entender, ok, puedes pensar lo que quieras, lo importante es encontrar pruebas, o sea, pruebas de verdad, o sea, datos e información. Tal vez porque estoy alejado en ese sentido me interesa tanto ese momento histórico porque realmente los niveles a los que llegó el espionaje, la búsqueda de información, la persecución por la información es brutal. O sea, los sistemas de espionaje de los países era una cosa tan fuerte y les importaba tanto tratar de dejar claro que eran superiores por cuestión económica, política, lo que fuera, que se la jugaban a lo que fuera. O sea, gente murió, persecuciones, etcétera. Yo me he dedicado a leer sobre todo libros y textos que tienen que ver con el tema. Me gustan mucho las películas, pero también es ver cómo hay muchas películas de espionaje que a veces la gente cree que pueden parecer excesivas, y no me refiero a las de James Bond. Pienso más, por ejemplo, en las de John le Carré, están basadas en los libros de John le Carré,
Y la gente dice, no, esto es extremo, o sea, realmente el nivel de espionaje no era así. No, era así y podía ser peor. O sea, la persecución que le podían hacer a la gente, el seguimiento, era tremendo. Y entonces eso me parece como demasiado llamativo. O sea, a mí me parece increíble, realmente, porque es intentar ocultar y buscar información. Entonces, yo después de un momento descubrí que esto no solo pasaba como en los ámbitos políticos, los artistas, personalidades de cualquier nivel, o sea, si tú eras un empresario cualquiera que viajaba de un país a otro, eras un potencial espía, o sea, eso es real, y muchas veces utilizaron este tipo de identidades para infiltrar gente. Entonces, lo que yo quise hacer en este caso fue ver precisamente todo este mundo. Yo decía, claro, pues en el deporte, ¿por qué no iba a pasar? Porque a veces lo que pasa en la literatura es que dejamos el deporte de lado como si fuera otro tipo de expresión humana completamente distinta a lo que hacemos el día a día, como si no tuviera que ver, y no, o sea, el deporte de hecho puede traer unas cuestiones de orgullo, de identidad cultural, de patriotismo tremendas. Entonces, ahí también hubo juegos de espionaje, hubo juegos de poder, y yo lo que hice fue simplemente tratar de llevar eso hasta ese punto. Para hacer creíbles las historias, o sea, verosímiles, yo decidí ubicarlas como en ciertos tiempos, pues del siglo XX, y ir saltando uno a otro, porque me parecía que eran momentos en los cuales era más real construir esa historia. O sea, si quisiera hacer algo de espionaje en este momento, me tocaría hacer algo muy vinculado como es el robo de información virtual, este tipo de cosas. Sí, la tecnología. Sí. Exacto, que lo personal a mí no me atrae tanto, porque me parece que ahora un espía puede ser alguien sentado en su computadora a miles de kilómetros y ya sabes dónde estás porque tenemos esta cámara prendida. Entonces de pronto cuando ustedes creen que está apagada, la logra activar. Pero eso no es lo mismo que la persona cruzando fronteras, llegando al punto, que incluso se parece mucho al ejercicio periodístico real. Es decir, no sacar solo la información a través de la internet, sino ir a la fuente, buscar los detalles, investigar. Entonces creo que por eso fue como al final que yo me incliné a hacer todo esto. Sería como ese compendio de razones. Ahora que lo mencionas, pues como que traigo en la cabeza pues como ese imaginario de lo que puede llegar a tener el libro de cuentos en esa relación. Porque, claro, cuando uno lo ve, deporte y espías como que no encaja, ¿no? Como que no la ve, pero ahora que lo mencionas, pues sí, claro. Locura. Sí, es más, yo cuando lo leí, lo tenía como libro de deportes. Sí. Yo dije, no, voy a hacer un libro de deportes, vamos a ver y... ¡Upa! ¡Uy! Bueno, nosotros tuve un encuentro con Juan Andrés muy agradable el sábado. Muy agradable. Fui invitado a presentar el libro, entonces pues ya lo leí, ya hablamos un poquito, pues vamos a repetir un poco lo que fue como ese día. Oiga, y no invitan, qué horror. No, invitamos en redes sociales Sí, todo invitamos el en tiempo. redes Usted a mí no me dijo. No, pues ese fue para Boyacá. Sí, yo estaba es en que eso es muy Boyacá. bravo. Yo voy para Boyacá mañana, entonces. Sí, toca hacer otro, y que Paula lo haga ya. Ella es la embajadora. Bueno, Joana también es muy buena embajadora. Entonces, lo primero se llama Fugado. Entonces ya uno sabe que es ciclismo. Ya arrancamos seguimos en frecuencia madrileña. No lo puedo leer como tú lo escribiste porque tiene el tono de un locutor español. Y te quiero preguntar por esos tonos, por esas voces de los narradores que vamos a encontrar en los cuentos, porque es muy llamativo. Pues uno está acostumbrado al narrador colombiano, que va como muy arriba, ahora también con el argentino, ¿no? Con Sábato, que está ahí, Sí, y se levanta y va el pedalito, no sé qué, en español es distinto, en España es distinto, con comerciales españoles, con un ciclista, bueno, no sé, la idea es no dañar mucho el cuento porque es fantástico, pero ¿cómo encontraste ese primer tono? Y te voy preguntando por otros también. Yo en un momento estuve trabajando en horario de oficina normal. Yo era editor de un gremio de contadores aquí en Colombia, el Instituto Nacional de Contadores Públicos, a quienes agradezco mucho porque me dejaban hacer locuras con sus publicaciones. Y entonces en ese momento nosotros no podíamos colocar los programas, las transmisiones de la Champions League. Era horario de oficina, era una oficina bastante cuadrada en ese sentido. Yo colocaba las transmisiones de la cadena SER de España para escuchar las narraciones. Y ese fue como mi primer contacto con ellos. Cuando decidí hacer el cuento y pensé como toda la historia,
que habla sobre un ciclista, voy a decir vasco, para evitar cualquier imprecisión, que pues tiene que ver con esta cuestión de fuga. Yo quise que fuera un narrador también español, lo puse en una situación compleja, política, porque estaba el franquismo, y yo dije, ¿cómo sería una transmisión? Una transmisión tiene que incluir las cuñas radiales, la transmisión tiene que incluir todo este tipo de momentos inesperados, de lo que trata de embellecer el narrador, porque el narrador al final lo que hace es que embellece la realidad. Hay goles que uno los escucha en silencio y no tienen el mismo potencial que cuando está el narrador, o sea, esa es la magia real del narrador. Y entonces yo lo que traté fue de sumar eso que había escuchado, algo de los referentes colombianos, porque son los que yo tengo, y la construcción que yo creía que tenía, investigar. Escuché cuñas radiales de su momento en YouTube, varias, como para sentir el tono, y ahí fue que lo fui construyendo. A mí me interesaba hacer una recreación verosímil, o sea, que funcionara, y que si alguien me dice, es que no eran así, yo le voy a decir, sí es cierto, yo no hice una réplica, o sea, muy seguramente no eran tal cual, pero lo que me interesa es que las cuñas también fueron inventadas, productos todo, que no existen. Exacto, todo, pero que la gente lo escuche y diga, ok, no son reales, pero sí me dan un tono de, o sea, sí me permiten imaginarme ese momento, esa escena, porque al final eso es la ficción. La ficción no le interesa replicar exactamente las cosas, sino que den una sensación que le permitan al lector transmitir o sentirse en ese mundo, ¿sí? Si uno no logra eso como escritor, ahí falla. Creo que en el momento hasta donde me han dicho, porque pues la gente que ha leído el cuento me ha dicho que funciona. Entonces, Andrés me dijo que funciona, yo le creo a Andrés. Entonces de momento me mantengo en esa idea, pero digamos, ese fue el principio. Y fui saltando otras voces, pero siempre pensando esto de la verosimilitud, que sea creíble lo que se lee. Bueno, entonces yo no sé si de pronto es el tono, pero sí como las voces mejor para cada cuento, que eso también me gusta mucho porque son muy independientes. O sea, primero arrancamos con un locutor, luego veo acá Operación Intocable y esto es un informe, ¿cierto? Y luego vamos al de Jaque Mate, ¿cierto? ¿Así se llama? ¿O Sí. de pronto lo estoy diciendo mal? No, sí, es Jaque Mate en ruso, pero sí, es Sí. Jaque Mate. Y luego viene pues una transcripción de una audiencia, viene una entrevista, luego una carta, y yo siento que hay como una gran maestría en el juego. ¿Cómo hiciste como para...? O sea, normalmente un escritor uno siente que siempre es el mismo, el tipo el que está narrando, tiene como un personaje, se mete, sale, pero tú tomaste muchos elementos que eso me pareció fantástico. Fue una camisa de fuerza Sí. que yo me propuse, porque el primer cuento que escribí fue el de fútbol, que es el informe. Y yo lo que intenté fue replicar esa misma lógica de tener un formato distinto a la narración tradicional para construir el cuento, porque me parecía que podía enriquecerlo. O sea, no, al final yo también pensaba que el formato no solo fuera como por gusto, sino que transmitiera más o diera más profundidad. Para una narración de ciclismo me parecía maravillosa. Entonces por eso lo elegí. Y entonces fui eligiendo varios tipos, la crónica, la entrevista, un diario, las cartas, para intentar yo también esforzarme. O sea, también fue una cuestión que me obligó a mí a ver hasta dónde podía llegar. Eso obligó que en un momento, por ejemplo, reescribiera algunas cosas, repensara otras y investigar ese tipo de formatos, cómo podían funcionar también con cada deporte. O sea, que fuera funcional para un cuento. A mí personalmente, en lo que tiene que ver con la literatura, me gustan mucho las cuestiones híbridas, es decir, me gusta mezclar formatos. Eso es como lo que me gusta la hibridación. Entonces, cuando mencionaba, por ejemplo, ahorita que lo que escribí después es una novela hecha aparte de cuentos, mezclé un narrador con otros textos como más periodísticos, o cartas, o emails, porque me parecían como una buena manera de jugar, porque yo estuve un tiempo en publicidad también trabajando, y yo soy de los convencidos de que uno puede contar una historia en un comercial, uno puede contar historia en un buen póster, uno puede contar una historia en un post de Instagram bien pensado. Entonces, si uno puede hacer eso a partir de la realidad, de la publicidad, uno también puede hacerlo con la ficción. Entonces, ese fue como mi intento, y esa fue la parte en la que a mí me llevó a construir y a obligar a hacer textos que no había hecho antes, y a obligarme, porque uno también como escritor, siento que un ejercicio tiene que hacer es tratar de romperse, o sea, como ver qué puede sacar que sea distinto o que varíe las cosas. Incluso eso ha hecho que a veces cuando estoy pensando cosas nuevas o ideas que se me ocurren nuevas,
y anoto, yo a veces hago como la misma revelación, a ver, ok, yo sé que tengo algunos elementos que pueden ser similares, que muy seguramente voy a repetir, pero la idea no es que sea la misma historia. O sea, que en el fondo no se sienta que sea lo mismo, sino que estoy contando cosas distintas. Entonces, es un ejercicio que para mí fue interesante y pues me obligó a saltarme un poco de lo tradicional. Y que ahorita por lo menos que estoy escribiendo algo completamente distinto también quiero hacer. Porque eso también puede ser un problema al momento de cuando tú eliges un libro. Es decir, yo también pienso en algo que me decía una profesora argentina mía, Rita. Yo escribo los libros que quiero encontrar en una librería. O sea, yo quiero eso. Si yo voy y busco siempre libros que tengan que ver con deportes o ciertos tipos de narrativa, yo quiero encontrar esos libros y yo quiero ser parte de esos libros que la gente diga, oiga, eso está raro. O sea, qué libro tan raro. Y que valga la pena y atraiga. Tal vez por el tema por lo menos ya diga como, uy, esto no lo vi venir. Sí. Y como para poner más ejemplos, te quiero preguntar por 2 cuentos, para que nos digas ahí qué elementos usaste, porque sí, se siente como que fácilmente cada cuento lo puede escribir una persona muy distinta. El de béisbol y el de boxeo. Okay. Bueno, el de béisbol es mi cuento favorito. Ya decíamos el sábado cuando estamos en la presentación que a veces esto es de, ¿tienes un cuento favorito? Hay gente que le cuesta o no se atreve a decirlo. Yo sí digo, mi cuento favorito es el de béisbol porque está escrito desde una periodista que hace una crónica. Y yo escribo una crónica que yo digo, si esa crónica fuera verdad, o sea, ¿qué periodista? O sea, la investigación, los datos, cómo sigue la historia me parece muy bien. Entonces, esa la hice con ese gusto y por alguna razón yo siempre que pienso en periodista, casi siempre pienso en una periodista mujer. No tengo idea por qué. O sea, esa sí no la tengo explicación, pero lo quise hacer así. Entonces, es la búsqueda sobre un beisbolista que aparentemente desaparece. Y entonces, cuando la construí, quise como tratar de tomar todas las herramientas que conozco del periodismo, porque he leído mucha crónica. También yo siento que la crónica fue lo que me llevó a mí a la literatura de ficción. Y tratar de hacer una historia bastante creíble, pero ficticia. No es la primera vez que lo hago. Yo ya había hecho un ejercicio parecido, más corto, más sencillo. En México a mí me publicaron una crónica ficticia en la que yo simulaba que Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano que estuvo al frente de la selección mexicana, el último partido que tuvo antes del Mundial de Rusia fue ante Escocia en el Azteca. Y la gente lo gritó horrible ese día. México ganó 1-0 nomás, pero la gente lo trató muy mal. Y yo lo que pensaba en ese momento es, este tipo puede renunciar hoy. O sea, se siente, puede decir como, aquí no me quieren, yo me voy. Y fue muy chistoso porque después el primer partido del Mundial fue contra Alemania y ganaron. Y decía, los mexicanos estaban locos. O sea, fue una cosa increíble. Pero entonces yo lo que hice fue, ¿qué pasa si Osorio se va hoy? O sea, y construí un texto periodístico alrededor de eso. Tomé esa misma idea, la llevé a otros extremos con la del béisbol y pues me gustó mucho el resultado. Es de los cuentos que si leen me pueden decir si es como el que tal vez más amor le puse, sin querer. Bueno, entonces ahí está una crónica. Con el boxeo es, digamos que muy llamativo porque son como 3 miradas distintas. Es que es un juego de cartas que si es más tradicional en la literatura, o sea, como las cartas. Entonces yo dije, ok, ¿qué cartas se van a intercambiar? Y tuvo que ver con un experimento de mejora humana, por llamarlo de alguna manera, y que se pone a prueba con un boxeador. Es decir, bueno, vamos a invertir esto para ver si podemos hacer mejores agentes, mejores soldados. Es una historia realmente tanto repetida en ese sentido. Sí, Capitán América puede estar exactamente, ahí, sí. es como el Capitán América, pero entonces aquí yo lo traté de tomar desde otro lado y dije, bueno, vamos a intentar hacerlo desde el boxeo, porque me parece que un boxeador mejorado pues puede ser algo interesante. Entonces ahí la voz del boxeador no está la de la doctora que hace parte del experimento, del militar que está muy interesado en que el experimento surja, y de la CIA, que la CIA está metido en casi todos los cuentos, pues porque es la CIA. Entonces traté de meter una historia que estuviera vinculado con esto, pero no solo dejarlo como por ese lado de qué pasaba con el experimento, sino que al final, como decía, así como el deporte tiene que ver con el espionaje, en el deporte también hay relaciones humanas, odio, amor, traiciones, alegrías, pero no solo alegrías deportivas. Entonces, eso fue lo que traté de incluir y pues
Ese fue más experimental realmente. O sea, como que revisándolo fue más loco. Claro, y con otras voces. Me pareció muy chévere. ¿Cómo se lee el libro? ¿Del primer cuento al último o podemos, no sé, meternos en la mitad y leer un cuento en desorden? ¿Se puede? O sea, en ese principio se puede. Yo que sí que hice, yo sí pensé el orden. Pensé el orden, pero no porque tuviera que ver mucho en el sentido temporal o que las historias tuvieran como una congruencia en esa línea, sino en el momento de la lectura. Porque, por ejemplo, hay textos que son bastante extensos y hay otros que hay un cuento que es una página y un renglón. Y es muy corto, y lo puse ahí también porque vengo de contar una historia tan densa y tan pesada y tan llena de detalles que después quería algo mucho más tranquilo, pensado de manera diferente. Pero si alguien, por ejemplo, dice voy a empezar, por ejemplo, por el del boxeo, porque me llamó la atención, puede ser un buen arranque. Y es posible que también los lectores lleguen a un punto que encuentren una manera de leerlo más interesante que la propuesta por el autor. O sea, eso es lo que siempre pasa con los libros, es decir, uno llega, pone su obra y después llega alguien, lee y dice, no, pero a mí me parece que su mejor cuento no es el que usted cree que es el mejor y es mejor leerlo al revés, por ejemplo. Claro. Eso pasa porque al final la pieza está ahí, pero no termina de estar acabada en lo que tiene que ver con la interpretación. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? Porque veo yo que aquí hay muchas horas de trabajo, hay algo muy bien pensado, digamos que los textos están muy bien armados. Bueno, ojalá sí estén bien armados. yo en conjunto 2 años, pero no significa que hubieran sido de corridos. Yo trabajaba, pues, o sea, yo hacía otro tipo de cosas. Yo trabajé en la Universidad Distrital también, en un momento, con el proyecto académico de educación, proyecto académico transversal en educación y tecnología, el PAET. Entonces, yo, por ejemplo, trabajaba de día, escribía en otros momentos, a veces me quedaba en la sede de la Macarena escribiendo hasta tarde. Y entonces, yo por eso digo que en Reunidos son 2 años, porque el primer cuento lo comencé a escribir a final del 2017 y entregué el libro en 2021, pero no fue un tiempo corrido de escritura. ¿Qué pasa? Yo escribo rápido, lo cual no estoy diciendo que sea realmente un talento, sino es porque vengo del oficio del periodismo. Y el periodismo tiene que cumplir tiempos. Exacto. Entrega. Y a veces uno también se comienza a imprimir ese tipo de ritmos. Para el libro de cuentos me funcionó, ¿sí? Pero, por ejemplo, he descubierto que también hay cosas que uno necesita también más calma, más revisión. Entonces, ahorita lo que estoy trabajando, preferiría tener otro tipo de lógica de escritura. Entonces me toca cambiarla. Pero con el libro fueron 2 años, los textos salieron relativamente rápido. Lo que más me costó a veces era encontrar puntos en los que yo sentía que la historia no era buena y me tocaba pensar cómo desenvolverla, cómo desarrollarla. Y también me tocaba pensar orden y edición. Ahorita estaba leyendo una entrevista en una página que es la revista Hot Down o Jot Down, que es española. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a un escritor que se llama Patricio Pron, si no estoy mal. Y ahí mencionaban que a veces la vinculación con el medio con el que uno escribe, o sea, máquina de escribir, el cuaderno, a computador, el computador a uno le da la falsa sensación de que el texto está limpio. Porque se ve una hoja blanca, perfecta, y uno relee y se da cuenta que no. Y entonces, a veces ese tiempo de edición podía tardar más de lo que yo creía. Porque yo veía la hoja prístina, no tenía ningún rayoncito de que había una equivocación. Pero uno relee y dice, no, la historia no está completa. Entonces, yo creo que esos 2 años pudieron ser uno de escritura y uno de edición. O sea, revisión y revisión. Un cuento que reescribí completo. O sea, ya lo tenía, le fue bien al cuento en un concurso, que no era publicación, sino era en un taller cerrado, entonces no tenía problema. Y después lo releí y dije, no, o sea, este cuento ya no es lo mismo que yo escribiría ahorita, y lo rehice. Entonces, ese fue mi tiempo de edición ahí. No, pero increíble, desde el 2017. O sea, tú pones 2 años, pero bueno. Bueno, ya que hablaste de periodismo, hay otro cuento que me gusta mucho, que es el género de la entrevista, con una tenista. Entonces ahí también es ya 2 voces, es otro elemento adicional, ¿no? Porque acá sí, cada uno tiene como que su voz, pero esto yo no sé si se llama segunda persona o no cuando se hace una entrevista, ni idea. ¿Cómo fue eso en la entrevista? Me imagino que influenciado por ese periodista que eres. Sí, pero también incluso ese sí fue por el mismo formato del tenis. Exacto.
O sea, estaba viendo, uno siempre ve los partidos de tenis de arriba hacia abajo en las pantallas, pero cuando uno está en las sillas preferenciales del tenis es de derecha a izquierda o izquierda a derecha. O sea, eso es lo más importante para ver, pero la pantalla nunca los capta así. Es muy curioso. Y porque no le da el sentido completo a la pelota, pero es una pregunta y respuesta. Y fue el tenis el que me inspiró a hacer esa entrevista. Y de hecho en el formato del texto, pues cuando lo puedan ver y leer, las preguntas están a un costado y las respuestas al otro. Porque sí me intentaba generar eso. O sea, yo lo puse así de una manera muy clara. Cuando me lo leyó un amigo, él me dijo, sí, claro, me la pillé con el tenis, de una. O sea, comencé a revisar página por página. Y entonces, claro, las preguntas y como el deseo de construir un personaje periodístico convincente que entrevistara a una tenista soviética ganadora, pues eso sí tenía que ser como casi como un perfil periodístico, bien montado para cada uno. Pero ya lo otro fue como una narración en la que yo intentaba decir, ¿por qué pregunta? ¿Qué pregunta? Incluso hubo momentos en los que la entrevista tomó un camino, la corregí y tomé otro, porque eso también pasa. A veces uno dice, debía haber preguntado esto. Entonces, ese fue el momento en el que yo dije, valía la pena hacerlo. Entonces, sí tiene el fondo periodístico, pero sí me inspiró completamente el deporte. Casi como con el ciclismo, creo que diría yo eso. Bueno, yo no sé si el deporte simplemente es una pequeña excusa y lo más importante es el espionaje, o es difícil ponerle valores. ¿Tú qué dices ahí? Es difícil porque si bien el espionaje es lo que está de fondo, o sea, sí es lo que es como lo que le termina a dar más potencia al texto, el escenario importa. Hace poco estábamos hablando de este tema en un conversatorio que hubo con una escritora mexicana sobre crónica. Ella se llama Cel Cabrera. Y entonces ella decía que, bueno, llegamos a la conclusión que casi todos los temas o casi todas las formas de narración ya están escritas, o sea, ya está. Sí, a veces uno dice, de pronto se inventan una, no lo sé, pero ya están. Las telenovelas repiten fórmulas por algo, las novelas también repiten fórmulas. A veces lo que hay que cambiar no es eso, sino el escenario. ¿Dónde pongo los personajes? Porque no es lo mismo poner una historia de amor como Betty la Fea, ¿sí? A ponerla como Mariala del Barrio, ¿sí? Porque cuando Mariala del Barrio se vuelve rica, pues se vuelve linda. Antes el único que veía belleza era el enamorado. Eso pasa con Betty la Fea. Lo que pasa es que lo hacen contado de otra manera. Cambian el escenario. Y ese tipo de cosas a mí me parece muy interesantes cuando un autor lo piensa. Porque yo valoro mucho la creatividad en ese sentido. O sea, que me pongan escenarios o momentos o cosas completamente inesperadas. Porque ahí yo digo, esta idea no se le ocurre a todo el mundo. Y eso pasa, no a todo el mundo se le ocurren las mismas ideas. No por eso significa que todo libro tenga que ver como con una imaginación completa. Hay grandes libros que toman temas iguales o narraciones sencillas. Pero yo sí valoro mucho la creatividad en ese sentido. Yo siento que la creatividad es una de mis fortalezas como tratando de pensar esto. Que es como juntar espacios, juntar escenarios que uno normalmente no piensa. Entonces trato de explotar eso para al final poder hacer una buena narración y también capturar lo que yo decía, hacer el libro que yo espero encontrar. Sí. ¿Llevaste el libro a México? Va para México ahorita, pues porque antes de tener las primeras versiones en físico, primero salió digital, pues ya estaba allá, pero entonces ya hay gente que me está esperando allá como, bueno, cuando llega en físico acá a México. Yo trabajo allá con una universidad, la Universidad de la Libertad. Cuando mencioné que ya venía para Colombia, tenía todo el evento de vacaciones, me dijeron, bueno, acá también hacemos presentación. Entonces claro, ya me están esperando allá para llevarlo, ya he hablado con librerías para ponerlo en venta. Qué maravilla. Ya, o sea que viajamos. Sí, ya ahorita en enero vamos para allá, tengo que empezar a dictar clases porque allá las vacaciones son mucho más cortas. Yo comienzo, allá no hay Puente de Reyes, entonces yo empiezo a trabajar ya, el 9. Sí, pronto. Entonces calendario B. Exacto, llegamos allá sí. Y de una, o sea, llego, preparo y hay que moverlo. Pues eso también hay que decirlo, ¿no? Que a veces
uno no lo menciona en este tipo de cosas, pero sí me parece clave para la gente que quiera escribir. Uno como escritor tiene que aprender a venderse. Claro. O sea, de verdad lo digo con honestidad Total. y no lo digo como mal sentido, no, esto también es, o sea, si quieres que sea algo que puedas hacer, tienes que aprender a venderte, tienes que aprender a moverte. Y he escuchado a escritores que sienten que esto puede parecer, les incomoda, se sienten como si esto no tuviera que ver con el ejercicio. Como manoseados. Exacto, Sí. pero pues a Pues mí... con todo lo que toca hacer y además venderlo, pero no, eso le toca a los músicos, Sí, a los que claro. están en Exacto. el arte. Al, Hay que hacerlo. al emprendedor. Y Total. y yo sí pongo una máxima que es mi caso. Yo le invertí 2 años, incluso más a este tiempo No, y esperando el libro. Mucho más, desde el 2017, Sí. para que lo tengamos en Exacto. cuenta. Y pues porque no voy a querer hablar de algo que me costó tanto trabajo hacer. O sea, a mí me Claro, sí. me gusta que me pregunten de mi libro. Entonces, si me invitan a algún lado, de verdad yo voy con gusto. Entonces, pues por eso a mí me gusta hacerlo y digo, es algo que deberían hacer todos, escritores, artistas, músicos, venderse y hacerlo con gusto. Ya. ¿En qué estás trabajando ahora? Dijiste que tenías otro libro por ahí. Bueno, tengo uno terminado que fue mi tesis de grado. Yo estudié una maestría en apreciación y creación literaria en México. Mi universidad se llama Casalam, es una universidad privada. Hice una novela de música y una maldición. Música clásica, de una academia musical y una sinfonía maldita. Entonces, esa es la que ahorita está, pues estoy con los permisos, pasando toda la aprobación, porque hasta que no pase el tema académico y eso, pues legalmente no la puedo entregar a publicación y eso. Ya. Eso es el que está terminado. Y, Bueno, de ese queremos preguntar más. Entonces, cuando lo tengas, no, con gusto. ya sabes. Y lo que viene después, que es lo que estoy trabajando ahorita, estoy haciendo como una hibridación textual. Ahorita hay muchos libros de autoficción, como estos Ujú. libros que tratan de contar Sí. problemáticas de los autores y esto. A mí la autoficción me parece interesante hasta cierto punto, porque yo no creo que la vida de ningún autor sea tan interesante como para leerle 5 libros de lo mismo. No, O sea, de pero- verdad no. No, calmémonos, tranquilo. Exacto. Mira Fernando Vallejo, ahí está. Y tiene 17. Lo de Sandro Romero yo también lo siento autoficción, ¿no? Empieza él Sí, está metido, él Sandro está lo ahí. hace. Y, Pero- y de una maestría. Pero yo creo que hay un elemento también a Sí. considerar ahí, es que no solo hablan desde este punto de la autoficción, sino también comienzan a incluir otros elementos que no son solo su vida, Claro. sino, por ejemplo, Sandro es un tipo que sabe de teatro, de cine y de música. Entonces, uno sabe que él va a incluir eso ahí. Sí, sí, o sea, sí. va a meter Uno quiere esos saber elementos. cómo es la Cali, cómo es la Bogotá, cómo es el teatro en Bogotá. Exacto. Sí, O sea, es muy seductor. añade un elemento adicional. A veces con la autoficción parece que solo la vida fuera como un foco, y eso a mí me parece que puede agotar. Un libro te lo Sí. creo, 2 ya es mucho. Entonces yo estoy tratando de tomar ese elemento autoficcional, pero le estoy añadiendo otras cosas. Uno tiene que ver con el interés que yo le tengo a la parte de la comida, a lo gourmet y a la culinaria, porque me interesa. Yo no soy bueno para eso, pero me parece increíble los procesos de cocción, la comida, todo eso me Bueno, parece maravilloso. Pablo te puede ayudar cualquier cosa, ella es buena cocinera. Ahí se hace el intento. Sí, y Eso está muy pastelera y todo, o sea, es que es La completo. pastelería, yo tengo un dicho, la pastelería es como la poesía, porque es supremamente exacta. Sí. Sí, son es así. medidas, el peso, no sé qué más decir, pero sí, estoy con Y ustedes. la Es verdad. narrativa Sí. es como la comida de sal, Ujú. porque a veces pueden salir cosas que uno no espera y funciona. Sí. Pero es que la poesía sí cierto. es mucho más precisa. Y entonces estoy tratando de incluir ese elemento y estoy intentando incluir el ciclismo en Es la una- misma historia. Además que es una pasión que tú tienes desde siempre, ¿no? Sufres mucho por el ciclismo, te gusta el ciclismo. Me encanta el ciclismo, entonces estamos viendo a ver cómo surge. Porque pues es algo que estoy pegando, yo creo que está funcionando. Vamos a ver cuándo lo saque, ¿no? Pero, No, pero ese los sí parte dos- más mucho de ponerme ahí yo en tela de juicio y decir qué son las cosas que me gustan, que me interesan y cómo se pueden terminar conectando. Claro, porque aquí tú no apareces, acá no estás. No estás. Salvo mis adicciones y mis gustos, Ujú. no, porque eso sí, a diferencia de los libros, aquí yo siento que no estoy. Cuando escribí la tesis, por ejemplo, la novela, Ujú. yo sí siento que ahí me diseccioné en varios personajes. O sea, encuentro cosas mías en varios personajes. En este sí ya me estoy poniendo yo. O sea, Chévere encontrar tanta variedad. por lo menos sí, para no repetirnos. Sí. Sí, normalmente cuando uno lee un libro, ya siente que conoce muy bien el autor. Y claro, te conozco de alguna manera, pero sí, todavía no estás. Conozco como un profesional a ese gran creador, pero sí, es difícil como encontrar otra cosa ahí.
Desclasificado, recuerden, la editorial es 531. ¿Es fácil de encontrar o no? Pues si tienes una Panamericana cerca, sí. Ya está en Panamericana. Pilas, Panamericana. Hay Panamericana, yo creo que es como de las más grandes Sí. que hay, Exacto. ¿no? Sí. Ahorita ya estamos viendo, yo personalmente tengo amigos en librerías aquí en Bogotá, Sí. entonces quiero hablar con ellos también por el proceso porque son librerías independientes Ajá. y pues en internet ya se consigue, se puede comprar, adquirir, pueden ordenarlo en las redes sociales de Editorial 531, que si lo buscan así en Ujú. Twitter está. En Instagram lo pueden conseguir y ellos siempre lo llevan al WhatsApp y te hacen como todo el trámite, cómo se consigue y te llega a tu casa. Debe estar 50, 55. 55. 55. Está ahorita. Le Y pueden subir 5 más o 5 menos. Yo soy medio despistado con los precios. 55, pongámosle 55. por ahí está. Y la otra opción, pues yo ahorita lo llevo ya en físico a México. Ajá. Entonces también lo voy a colocar como en este tipo de librerías y conexiones porque pues también la idea es que se mueva el libro. O sea, Ujú, y que haya claro. reimpresiones y reediciones y pasta dura. No, eso esperamos, eso esperamos. Mira, ahí al pie ¿qué? Del stand de Mendoza está el de Juan Andrés Rodríguez. Entonces, chévere, chévere, En chévere. pasta dura. En pasta dura. Y además ya se queda valiendo mucho más, ¿no? Claro, Ya porque es sería primera una edición. colección. Lindo, lindo, lindo. Pues, Juan Andrés, ¿qué estás haciendo en México? Ahí ya como para Ahorita- molestar tanto. O sea, profesor, pero ¿llegaste periodismo también o no? Yo escribo para una revista internacional que se llama MIR. Bueno, antes teníamos otro nombre, pero le dijeron no, nos llamamos ahora MIR. Cada mes publico un artículo. Curiosamente, casi todos los artículos que publico tienen que ver con Colombia, aunque esté allá. Entonces, pues soy escritor de la versión de MIR en español. Y yo soy profesor de la Universidad de la Libertad, que es un proyecto nuevo, interesante, que está en México. Es decir, esto de que cada cuánto se funda una universidad es curioso, porque uno comienza a revisar y las universidades tienen como trayectoria, trascendencia, son- tradición. Lo que pasa es que ahorita una de las personas como más reconocidas y con más dinero en México, que se llama Ricardo Salinas Pliego, quiso fundar una universidad de emprendedores. Y entonces, pues él montó la universidad, entonces la montó con toda. O sea, él No tuvo problema. no, o sea, eso sí fue con todo. Hay muy buenos profesores en los temas de innovación y de emprendimiento. Y entre toda esa gente dijeron, bueno, necesitamos a alguien que le enseñe a escribir a todos estos Pero emprendedores. fundamental. Y entonces yo entré ahí y me dijeron, es que usted es como creativo. Y entonces yo, bueno, sí, soy creativo, creo. Pero si a ustedes les Sin funciona duda. que sea creativo, Sí. les entro. Sin y entonces, duda eres creativo, sin duda. entonces ahí entré y soy maestro. Acabamos de empezar porque yo acabo de terminar la maestría en junio. Hicimos el primer trimestre que fue desde septiembre y ahorita llego para el segundo trimestre a continuar con las clases allá. Eso es hasta el momento lo que estoy haciendo. Y pues no, yo allá estoy, o sea, yo extraño Bogotá, muchas cosas de Bogotá, soy muy bogotano, soy Ajá. fanático de Santa Fe. Sufro con Santa Fe a la distancia, es la cosa más absurda del mundo. No entiendo cómo No, sufro si con eso. estuvieras aquí sufrirías más. Igual, No te, bueno. no Capaz te que sí. afanes, no te afanes por eso. Y no, pues, pero estoy muy, muy a gusto Sí. allá y trabajando y escribiendo. También, de hecho, en el libro que estoy trabajando ahorita, ese sí lo estoy situando en México. So, El segundo, mi tesis, sí fue en Colombia, pero este que estoy escribiendo ahorita sí es mexicano. ¿Y te vas a quedar a vivir allá? Vamos a ver, mi idea es que sí. Sí. O sea, de momento estoy allá. O sea, de momento yo digo que vivo en México. Y Vamos a ver cuánto tiempo mantengo más la respuesta. ya. Y familia y eso. Tu Em, esposa está acá, ¿no? Sí, pero entonces todo tiene que ver con los planes, pues porque hay que hacer una planeación económica. Lo que Claro. viene es decirle a mi esposa, bueno, ya tenemos para el DEPA Ajá. acá, porque Ya. ella estuvo conmigo hasta un momento allá, pero le salió trabajo aquí en Colombia, porque es que también los procesos legales son difíciles. A mí la universidad, tuve la suerte que la universidad dijo lo contratábamos y me pagaron permisos, todo. Perfecto. Entonces, ese tipo de cosas son muy necesarias cuando tú estás en un proceso de búsqueda laboral. Entonces, ya ahorita que estoy con una condición distinta, pues lo que estamos viendo ya es ver ese proceso de estabilidad. Bueno, entonces que todo sea lo mejor para ti, para la familia. Muchas Y gracias. esperamos más literatura. Juan Andrés, muchas gracias. Recuerden, redes sociales tienes y Sí. todo esto donde te podamos seguir. Claro, tengo donde me pueden ubicar más fácil es Twitter, que ahora es X, Sí, yo e sigo- Instagram. Depende de lo que quieran. En Instagram soy más feliz, en Twitter soy más cáustico.
En Twitter me buscan como @JuanDePapel, así como suena. Y en Instagram es muy parecido. Juan de Papel, pero lo único que cambia es que el D no va con DE, sino solo la letra D, porque alguien me lo ganó. Entonces, es Juan, letra D, papel en Instagram. Y en X, Juan de Papel. ¿Página en Facebook tienes o no? Eso ya no se usa mucho. Pues tengo mi perfil, pero lo siento Pero como no. mucho más personal. Ahorita Ya. estoy trabajando, eso sí, en la construcción de la página web porque es necesario. Entonces es algo que estoy trabajando y eventualmente, pues, si me siguen en redes, pues podrán ver cuando la publique, cuando esté ahí, porque quiero publicar, por ejemplo, los artículos, los libros, dónde conseguirlos, la información que yo creo que también todo escritor debe tener para seguir la autopromoción. ¿Y TikTok? No, pero es que no lo entiendo. O sea, no es de malo, no digo que no, o sea, hay gente de mi generación que lo está usando y eso, pero es que yo no lo entiendo. No. Ya. Yo, por ejemplo, en Instagram no puedo usar muchas cosas. Mis reels no son tan animosos, yo no uso filtros y este tipo de cosas, Sí, sí. porque no soy yo. Entonces tal vez después alguien me diga, no, hagamos esto y me convence, pero por eso no lo tomo. Yo tenía compañeras en la maestría que seguían TikTokers que hablaban de literatura todos los días y a mí me parecía maravilloso porque yo no sé cómo llevar ese contenido allá, de verdad no sé, pero de momento por eso solo me quedo con el Instagram y el Twitter. Bueno, no, sí, con esos dos. Sí, sí, listo. Bueno, chiste de Tinder no. De LinkedIn sí. Sí, LinkedIn ese sí es otro estoy. clave. Otro clave. Juan Andrés, gracias por acompañarnos. No, muchísimas Gracias. gracias por la invitación, de verdad. Recuerden los oyentes, el libro se llama Desclasificado, mucho deporte y además mucho espionaje. Es de Juan Andrés Rodríguez. Recuerden, todo lo que está aquí es ficción porque uno cuando lo está leyendo de pronto empieza a googlear a ver cuál es ese deportista, quién está ahí, pero no, todo es un engaño, todo es un engaño. Mostremos el libro como para ¿Otra cerrar, sí, para que ustedes vean no solo un escritor sino un gran modelo. Ahí tenemos, Desclasificado. Enseñanza de mi hermana, Sí, que está ahorita está en Morelia. también en México. También está de intercambio allá. Ella sí fue reina y todo, entonces ella sí la sacó todas, sacó talento y belleza. Yo solo talento. Bueno, entonces ahí enseña alguito más de las redes sociales, seguramente. Bueno, Juan Andrés Rodríguez, recuerden Desclasificados, el libro de cuentos. Vamos entonces a escuchar algo de música de México.